Bien, pues ya estamos grabando la sesión. Si os parece, comenzamos. Si hay algún alumno que se vaya incorporando en estos próximos minutos, yo le voy dando acceso. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero que me gustaría preguntaros antes de pasar a presentaros al profesor que va a conducir este segundo bloque es qué tal lleváis el curso. No me ha dado hoy tiempo a enviaros las notas de las tareas. El profesor en general está bastante contento con el resultado. El profesor Martín Figaz del bloque anterior está bastante contento con el resultado de vuestro trabajo, ¿eh? Así que os felicito y os animo para seguir adelante. Y sí me gustaría tener un pequeño eco vuestro sobre el manejo de la plataforma, si está resultando sencilla, si tenéis alguna dificultad y cómo estáis llevando el curso. Yo por mi parte Inmaculada, Jesús. ningún problema. La Ujú. plataforma es visible, fácil de interactuar con ella, cero problema. Muy bien. ¿Habéis ensayado también esos cuestionarios que vienen al final, que son muy sencillos también? Simplemente para que veáis cuál es la dinámica de la pregunta, la respuesta, más o menos así va a ser el cuestionario del próximo viernes. No sé si lo habéis ido ensayando, yo creo que es bastante sencillo, ¿no? De manejar, me refiero. Sí, la verdad que es sencillo en sí. La plataforma y los cuestionarios son Muy bien. sencillos. Pues nada, este siguiente bloque, pues en la misma dinámica, tendréis una tarea que realizar, tenéis todo el contenido, no sé si habéis podido entrar, acceder ya. Esta mañana se me ha echado un poco el tiempo encima y he enviado, quería haber enviado el correo de aviso de que ya estaba en la plataforma disponible este segundo bloque. No sé si habéis tenido ocasión de echarle un pequeño vistazo, pero veréis que la dinámica es la misma, pues los contenidos seguidos, distribuidos en módulos, cada módulo con un contenido de lecciones. Muchas lecciones tienen su cuestionario de estudio. Tenéis disponible en la primera sección de presentación tanto la presentación que va a usar ahora el profesor en la explicación del bloque, como el PDF con el mismo contenido que está puesto ahí en la plataforma para que quien quiera descargárselo, imprimirlo, tenerlo en papel para el estudio, bueno, pues para facilitaros el estudio. Y la misma dinámica, una tarea que está descrita en el último módulo que pone evaluación. Está descrita la tarea que tenéis que realizar y el día del examen pues estará ahí también disponible el examen, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya nada más que me queda presentaros al profesor Javier García. Él es profesor de religión, con lo cual tiene mucho recorrido y experiencia en la práctica de la docencia de la materia de religión en secundaria y en bachillerato, y también pues es una persona que está bastante implicada dentro de la delegación, trabaja en la Secretaría de la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, con lo cual también conoce todos los intríngulis de lo que es la organización del profesorado de religión, la formación continua del profesorado de religión, todo lo que tiene que ver también con la realidad laboral del profesorado de religión. Bueno, él se va a centrar en este segundo bloque en la temática de la psicopedagogía religiosa, ¿vale? Así que bienvenido, Javier, de nuevo, y nada, os dejo con él. La sesión se está grabando para aquellos alumnos que no puedan asistir, y también para vosotros, si después queréis volverlo a ver, estará
como sabéis, en la plataforma a partir de mañana. Yo me tengo que ausentar porque tengo otras tareas, pero intentaré asomarme antes de que termine la sesión para despedirme de vosotros, ¿de acuerdo? Y si hay alguna duda, pues también poderla aclarar. Pues buena tarde. Igualmente. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, iniciamos este segundo bloque llamado Psicopedagogía Religiosa. Antes de nada, daros las buenas tardes, que ya llevamos un rato viéndonos con el compañero Héctor, pero como él os ha dicho, yo soy profesor de religión, doy clase en el Instituto Dolmen de Soto de Trigueros y es muy centro referente, además de, bueno, también en Gibraleón y en Corrales. He dado clase en otros centros de la provincia y otros niveles, como en primaria e infantil. ¿Y por qué os digo esto de la infantil y primaria? Porque es fundamental en lo que vamos a tratar en el ratito este que estemos, que no va a ser, que va a ser mucho o poco en función de lo que vosotros necesitéis y queráis. ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo, por entrar así un poco, es lo mismo explicar el diluvio a un alumno de infantil que a un alumno de bachillerato? Podéis encender si queréis el micro y como tampoco somos muchos, podemos interactuar un poco para partir. O si queréis, encendéis cuando queréis participar. ¿Pensáis que es lo mismo? Plantearlo. Yo le voy a hablar me voy al libro del Génesis y les voy a hablar de Noé. Y les voy a explicar cómo se construye, se lo explico igual en infantil que en primaria, que en bachillerato, o en secundaria, o en primero de la ESO y cuarto de la ESO. ¿Y Jesús? Yo opino que obviamente no, ¿no? Evidentemente. Me imagino que tanto a nivel pedagógico, didáctico, trabajas con un niño de infantil, pues la ficha correspondiente, que el niño o la niña pues coloree el arca y se le dará una breve explicación. La profundidad que el propio alumno de bachillerato te va a exigir, evidentemente tiene que ser más alta. Vale, de acuerdo. Claro, claro que no. Y o sea, has ido incluso a la metodología. Dicho, yo voy a utilizar una ficha, ¿no? Que a lo mejor en bachillerato no puede ser un recurso que coloree un poquito, pero no va a poner a colorear una ficha en bachillerato, ¿no? ¿Y eso por qué? Es igual no solo la edad, sino el nivel de maduración que tiene, para no distanciarnos tanto, que lo vemos tan claro entre infantil, vamos a centrarnos ya en la secundaria, ya hemos puesto el ejemplo, porque poco en infantil es un poco, diríamos, desconocido, nos llama la atención. En primaria ya entramos un poco, si lo ha dicho el maestro o la maestra, pues es verdad, ¿no? Si lo ha dicho. Ahora ya en secundaria entramos en otra fase. Voy a poner otra situación. Cuando hablamos de la creación, en primero de la ESO, lo primero, cuando hablas, nos vamos a la Génesis, otra vez, empezamos, y te levanta la mano el primero. Pues el maestro, el profesor, la maestra que ha estado aquí antes de naturales dice que eso no, que fue una explosión y que hubo tal y que... ¿Y ahora tú qué haces? ¿Por qué? Porque te va a hacer preguntas. El niño de secundaria no va a aceptar simplemente lo que tú le transmites o lo va a aceptar si tú se lo acompañas de argumentos. ¿Y esto de dónde viene? Pues que nosotros nos tenemos que situar para poder dar clases en secundaria, tenemos que entender hacia quién nos estamos dirigiendo y adaptar nuestro mensaje. Adaptar, pensar qué es la adolescencia, qué es la pubertad, qué supone, qué les preocupa, qué cambios están sucediendo en ellos para nosotros poder saber
cuando un alumno o alumna tiene una reacción, cuando tiene otra, cuando vemos que un día está de una manera, que un día nos ha contestado, pero al momento ya sí, porque ya después los vamos conociendo y demás, ¿no? Pero en los primeros momentos también pensar, porque son todos iguales, no son todos iguales. Hay veces que llegas a una clase y tienes la sensación de que están confabulados entre ellos para decir, van a intentar llevar a la contraria o a intentar, ¿no? Simplemente entender cómo son sus características, su edad, etcétera. Estamos ahora mismo un poquito en la secundaria, en la primaria, en el primer curso de secundaria, en ese paso tan importante que hay desde el colegio hasta el instituto, a ese cambio. Ahora ya podemos dar otro paso, que sería ya en el cuarto de la ESO, ya otras preocupaciones, otra otra forma de relacionarse con los adultos. Eso por un lado, ¿no? Otros aspectos que influyen. Yo voy a dar clase en un instituto que está en tal zona. No voy a nombrar ninguna zona, por supuesto, ni ningún pueblo, para no etiquetar nada, ni mucho menos, pero que todos sabemos que hay zonas más desfavorecidas, entre comillas, o hay zonas de una manera de ser, zonas donde la familia apoyan más, zonas donde la religión se ve de manera tradicional, están más afianzados los valores religiosos dentro de las costumbres locales del pueblo. Yo, por ejemplo, en Triguero, cuando quiero llamar la atención del alumnado, que lo veo un poco, hago referencia a San Antonio Abad y ya al momento engancho con ellos. O les pregunto algo sobre cómo vais San Antonio Abad, ya estáis preparando esto, estáis preparando las candelas, estáis preparando no sé qué, y ya esto. Sin embargo, en otros pueblos que he dado clase me ha costado más, porque no están tan afianzadas sus tradiciones. Eso a nivel de grupo, pero a nivel de la familia, en una misma clase podemos tener alumnos de familias muy distintas en todos los aspectos, ¿vale? Que queráis vosotros en considerar. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo influye el que la autoridad, donde la familia que ha debido o debería haber sido el núcleo donde los valores religiosos se han ido afianzando, la familia como primer modelo, ya después, y ahora empieza otro modelo de referencia que es el grupo de iguales, que también le influye, incluso le lleva unos valores distintos, la sociedad, que también le impone. ¿Cómo tenemos que tratar nosotros eso en el aula? ¿Cómo nos lo encontramos? ¿Vale? Bueno, y estos son los bloques que más o menos se va a estructurar los contenidos. Los contenidos es muy sencillo y por eso me estoy centrando más en explicaros cosas, porque vais a ver que es muy sencillo, porque de la bibliografía tan extensa que tenía la asignatura, yo he preparado un cuadernillo o temario, como queráis llamarlo. Temario no, temario quizá una palabra que engloba, es demasiado extensa. Cuadernillo, mejor dicho, de unas 20 páginas, donde he querido reflejar lo más importante o lo que he considerado más importante de estos 5 apartados que tenéis ahí delante, ¿vale? La psicopedagogía. ¿Qué es la psicopedagogía? ¿Cómo surge? ¿Qué es? ¿De qué se encarga? ¿De qué se nutre? ¿Dónde? ¿Quiénes son los principales? De una manera también sencilla. Son 20 páginas, como he dicho, 5 bloques. No da para 40 páginas por lógica de cada bloque, por cuestión de pura matemática, ¿no? Y niños y niñas de 12 a 18 años. Nosotros estamos dando clase en secundaria y bachillerato. Por tanto, aunque tenemos hecho referencia a la primaria para saber un niño, tenemos que saber más o menos, pero nosotros nos vamos a encargar en la secundaria. En secundaria. Entonces, ¿cuáles son sus características? ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la primera parte, los contextos, etcétera. Y ahora ya vamos a entrar en un ambiente, en un apartado un poco más complejo. La inteligencia espiritual, la interioridad y la experiencia religiosa. Y ahí es donde voy a hacer un pequeñito parón, porque la práctica que vais a tener que hacer
está relacionada, se llama inteligencia espiritual, interioridad y experiencias religiosas. Suena un poco complejo, pero vaya a ver que es muy sencilla. Hay diversos autores que os van a aparecer a lo largo del cuadernillo, en los que hacen referencias, tomadas de la bibliografía, etc. Pero hay un filósofo, teólogo y profesor que es Francesc Turralba, que no sé si lo conocéis. Yo tuve el gusto de conocerlo en un congreso que estuvimos, de los varios congresos de religión, de la asignatura de religión que hemos celebrado, pues él estuvo presente en uno de ellos y me llamó la atención con la claridad que se expresaba y demás. Entonces he decidido de un vídeo que él tiene en el que aborda estos conceptos. El vídeo es un poquito más extenso, pero bueno, es lo que la tarea se reduce a estas 5 preguntas, que viendo el vídeo vais a tener que ir respondiendo, pero me gustaría que las respondierais basando en lo que él os dice, y después podéis hacer una valoración personal. No son preguntas para yo responder, buscar en internet o la inteligencia o donde queramos buscarlo hoy en día, sino leer el vídeo, ver el vídeo, perdón, ver lo que él nos dice, reflejarlo y dar nuestra opinión. Una pregunta. ¿Ser inteligente implica serlo en todos los aspectos de la vida? ¿Es correcta esta afirmación? ¿Por qué? Pues Francesc Turralba nos habla en el vídeo sobre esto. Vosotros me reflejáis. Francesc Turralba o el profesor nos dice que sí, que no, que puede ser, que a veces sí, que a veces no, no sé. Y yo pienso que sí, o estoy de acuerdo con él, o creo que sí, que lleva razón por esto. Otra pregunta. Comenta estas afirmaciones. La inteligencia espiritual nos faculta para interrogarnos sobre el sentido de la existencia. La inteligencia espiritual es un instrumento básico para el diálogo interreligioso. Todo aparece en el vídeo. Vosotros vais viendo el vídeo y vais dando respuestas. Creo que es sencillo, ¿vale? Vais viendo el vídeo y vais tomando lo que él dice y haciendo una pequeña valoración según lo que vosotros interpretáis. La extensión es de 2 páginas, o sea, que veis que no es un trabajo enorme, son 2 páginas. Si se te pasas un poquito, no pasa nada. Si te falta un poquito para las 2 páginas, tampoco pasa nada, todo el mundo no tiene la letra igual, pero más o menos intentamos ceñirnos a ese margen, ¿vale? Estas 2 páginas. La última dice, ¿por qué debe desarrollarse la inteligencia espiritual en el ámbito educativo? ¿Cómo trabajar la inteligencia en un contexto donde la espiritual está ausente? Y con esto relaciono con otro de los bloques. Dice, naturaleza y finalidad de la enseñanza religiosa escolar. Las personas, alumnos por extensión, tienen distintas dimensiones a las que debe atender la formación. Una dimensión individual, formarlos como a nivel intelectual, darle unos conocimientos, etc. Pero también debe de aportarle una formación para vivir en sociedad. Lo que ocurre dentro de la sociedad, lo que uno hace, le influye a los demás. Hemos tenido muchos ejemplos que podemos poner. No vivimos solos, salvo que, bueno, volviendo a San Antonio Abad, nos vayamos a vivir a la montaña y demás. De esa manera, bueno, ahí nos relacionaremos más que nada con los animales y tal, pero por norma general vivimos en una sociedad donde todo lo que hacemos, desde que abrimos la puerta o casi desde dentro de casa, podemos influenciar a los demás, podemos molestar, podemos cuidar, podemos ayudar, Entonces, también es importante esa dimensión social que tenemos. Hay otra dimensión, que hay una práctica que hacemos en secundaria, una actividad donde ellos se van valorando, que es lo que más le importa desde el 1 al 5, y muchas veces esta dimensión religiosa queda en un plano un poquito, pero sin embargo cuando le hacemos preguntas sobre qué les inquieta, vemos que muchas de estas inquietudes están dentro de esta dimensión religiosa, que a lo mejor no la llaman con términos pero sí están viendo algo, lo que es la trascendencia,
del más allá, el dolor, muchos conocimientos que están relacionados con lo que nosotros impartimos en nuestra asignatura. Nosotros la asignatura de religión es distinto a lo que es la catequesis. Lo que es la catequesis. La catequesis tiene un cometido que bien puede ser integrarnos en la vida parroquial, prepararnos para recibir los sacramentos, afianzar nuestra fe, etcétera, etcétera, que son distintos al cometido de la asignatura de religión. La asignatura de religión tiene un currículum que viene de la conferencia episcopal, que está aprobado en el BOE y adaptado en Andalucía a las características propias de nuestra comunidad, y viene secuenciado por bloques de 2 cursos y son los contenidos que tenemos que impartir. No podemos, imagino que la veis, vamos, que lo conocéis porque no sé si habéis hecho el MAES y demás, o el máster y demás, o que cada uno, la formación que tiene a nivel pedagógico, a nivel de lo que a nivel curricular, etcétera, ¿no? Pero que nosotros tenemos ¿Y en qué hay ahí en esos contenidos? Pues tenemos desde contenidos religiosos, desde valores, desde lo que es la vida en sociedad, etcétera, etcétera. Tenemos conocer los sacramentos, pero por ejemplo no están dentro del cometido del profesor de religión el prepararlos para recibir la primera comunión. ¿Entendéis? Eso es más, bueno, es más, ¿no? Es exclusivo de la parte de la catequesis. Entonces ahí es donde está la naturaleza y finalidad de la enseñanza religiosa escolar. Somos también, el profesor de religión tiene un cometido en el instituto. Es enviado por el obispo, que es lo que es la misio. El obispo es el que nos envía. Nosotros no vamos en nombre propio a impartir clases. Podemos, dentro de la libertad de cátedra, entre comillas, podemos dar las cosas de una manera o darlas de otra. Pero nosotros llevamos un cometido y un mensaje. Y es el que tenemos que trasladar en el aula, con nuestras herramientas, con nuestras maneras de ser, con nuestras formas, etcétera, etcétera. Pero vamos en nombre, en este caso, en este caso no, vamos en nombre del señor obispo y en nombre de la iglesia, ¿vale? Y vamos con un cometido, con una misión que se llama, con una misión, que es la misión canónica que tiene carácter anual. Y ahí está también, ya enlazando con el quinto bloque, la originalidad de la pedagogía religiosa. Nuestra asignatura es una asignatura voluntaria. Voluntaria. Voluntaria de oferta obligatoria, pero de elección voluntaria. Es la familia, o también, bueno, a lo mejor ya en bachillerato, en cuarto, ya en cursos más altos, a lo mejor son los propios alumnos los que, pero pensamos que en un primero de la ESO, sobre todo, la familia tiene algo que decir cuando rellena la matrícula. Normalmente lo suele rellenar el alumno, por lo menos la mayoría de los casos, y es la familia la que deposita esa confianza en nosotros para que su hijo vaya a clase de religión. Y es una confianza que se renueva año a año. Cada año tiene que ir marcando que su hijo o hija va a asistir a clase de religión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos que hacer una asignatura donde tenemos un cometido, tenemos un mensaje que llevar porque nos lo han pedido los padres o la persona que quiere que nosotros le demos clases de religión. Para eso lo han apuntado, no para que los entretengamos. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer una asignatura atractiva. Una asignatura atractiva. No podemos darle la lista de los reyes salvo que veamos un interés. Yo he hecho en una clase, en un primero de la ESO, había muchos alumnos con muchísimo interés y hemos hecho una tarea donde hemos dividido los periodos, la división del Reino del Norte, el Reino del Sur, los reyes, en qué periodo histórico, etcétera, etcétera, y les ha gustado, haciéndolo como un poco de juego y demás, y les gusta, pero no podemos pretender que se aprendan de memoria listados, etcétera, etcétera, porque además es una asignatura que las leyes
bueno, para no entrar en temas espinosos, lo que intentan es un poco de evaluarla y quitarle el sentido de que cuente notas, de etcétera, etcétera, que lo es que escucharéis. Entonces nosotros tenemos que conseguir que el propio alumno o alumna esté contento en clase, que esté contento con nosotros, que quiera participar, y siempre os digo con el doble juego de que nosotros no estamos para entretenerlos ni somos para estar allí para que se lo pasen bien con nosotros. El pasarlo bien, entenderlo siempre dentro de utilizar una metodología atractiva, y una metodología atractiva que, bueno, pues yo por ejemplo utilizo la gamificación. La gamificación, tenemos el proyecto Ludere, que está accesible, que lo podéis vosotros acceder para actividades, cosas que os hagan falta, solo ponéis en internet proyecto Ludere, ¿vale? O Ludere. Lo ponéis y eso, junto a otros compañeros de profesores de religión de aquí de Huelva, pues ya lo hicimos hace años y bueno, y ahí estáis, un banco de recursos enorme que tenemos a disposición de todo el profesorado, de todo el mundo me refiero de toda España, nos han llamado desde otras diócesis, de otros sitios que utilizan recursos nuestros, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Y eso es una estrategia. Tenemos actividades, hoy tenía una reunión para el tema de la semana de cine, tenemos una salida al Rocío, tenemos la visita a las hermandades que llevamos 4 años organizando, que le encanta al alumnado normalmente el tema de las hermandades, muchos están vinculados a las hermandades, etcétera. Son un recurso muy, muy bueno para muchas veces relacionado con la época, ¿no? Con las épocas del año. Nosotros tenemos el calendario litúrgico que a veces pues nos sirve siempre adaptando a la edad, nos sirve para hacer ciertas actividades, pero lo que no podemos poner al niño de bachillerato a hacer un Belén de plastilina. Puede hacer en un ratito, pero no todos los días, ¿entiendes? Ni a colorear un dibujito de esto. Entonces, ahí es la originalidad de la pedagogía religiosa. Es distinto. Nosotros diríamos, claro, como tú das religión, es lo que más te gusta y lo que más es distinto. Yo entiendo que el que le gusta el inglés, pues le gustará de inglés y al que cada uno le gustará algo, ¿no? Pero si te gusta y lo vive, es una asignatura apasionante para trasladar a los alumnos porque tenemos muchos componentes. Desde los conocimientos bíblicos, como os he dicho, pero hay maneras de verlo, de coger la Biblia y leer un pequeñito texto, hasta coger una canción, irnos a los salmos, etcétera, etcétera. Son distintas maneras de llevarlo. Y ahí pues tenéis, en esos apuntes, pues tenéis una pequeñilla alusión y reflexión a tal. Pero bueno, creo que os llenaría más ver el proyecto Ludere o Ludere, si lo veis, vais a entender un poquito mejor de lo que os estoy diciendo. Bueno, en resumen, y aquí es un poquito hace un recorrido, estas son fotos reales estos en concreto son de mis clases, esta es la iglesia, la que veis en la foto, esa es la iglesia de Triguero, de la iglesia parroquia San Antonio Abad, donde no es lo mismo dar una clase en decirle el arte, irte al altar de la iglesia con ellos, si tienes la posibilidad, ver el ciclo de la Navidad, que está allí entero, además si puede ser que venga alguien que dé un testimonio y verlo. ¿Vale? No sé si veis la foto que se ve, está tomada así desde abajo, desde el altar. Y la otra es con la pizarra digital, esa no es Triguero, eso en San Bartolomé, tiene ya algunos años, con un EducaPlay. Un EducaPlay son actividades digitales, bueno, tema del móvil, las actividades digitales, yo creo que todo está en el equilibrio. El equilibrio. Ni puede ser todo el día actividades digitales y móvil si queremos que aprendan algo más allá del móvil, pero tampoco podemos obviar este recurso de las pizarras digitales, etcétera, el equilibrio. Si quieres poner un día una película, la puedes poner, lo que no puedes poner todos los días películas, porque los niños no se han apuntado a un seminario de cine, se han apuntado a clase de religión. Ahora, hay cortos, hay vídeos que te pueden servir para trabajarlo, o en un momento dado una película, pero no una detrás de otra. La Biblia,
pues tú la puedes utilizar, a ellos les va a gustar buscar en la propia Biblia, pero tampoco todos los días busquen la Biblia. Es el equilibrio. A la iglesia, a ellos les gusta ir a la iglesia, pero si todos los días vamos a la iglesia, ¿entendéis un poco lo que es el organizar esta pedagogía? Y en cuanto a nivel de la psicopedagogía, ya ahí sí entraría el adaptar. En el aula tenemos chicos y chicas de 12 a 18 años con características psicopedagógicas totalmente distintas. Hace unos días más que celebrábamos, era el Día de la Salud Mental. En cuanto a la salud mental, ¿lo que les preocupa? ¿Pensamos que es importante lo que a ellos les preocupa? O como adultos, no, ellos no, está preocupado de ver, eso no tiene importancia ninguna. Para él es lo más importante, para él. Y eso ya sin entrar en la atención a la diversidad. O entrando en la atención a la diversidad, podemos tener gran variedad en el aula. No sé, por poneros ejemplos, alumnos TEA, podemos tener algún alumno con síndrome de Down, algún alumno con déficit motórico, podemos tener algún déficit sensorial. Yo, por ejemplo, en uno de los centros tenía un chico que tenía un déficit visual, no tenía que adaptar la luz de la clase, tenía que adaptar las fichas al tamaño que las necesitaba, si ponía un pequeño vídeo tenía que poner la luz o bajárselo a él porque él tenía un ordenador que le había dado la ONCE o que le había suministrado desde la ONCE. Para todo eso es la atención a la diversidad en el aula. Muchísimos ejemplos que os podría poner. Hay algunos casos que ya pero que nosotros no tenemos en clase un monitor o monitora que nos vaya a ayudar o nosotros tenemos que saber atender a la diversidad en nuestra clase. Nosotros podemos preparar una clase a nivel general, tú preparas una clase, pero tienes que adaptarla a la realidad de tu aula. ¿Me entendéis, no? Lo que os quiero más o menos transmitir. Las etapas psicológicas del desarrollo de su aprendizaje es lo principal. Yo lo he preparado para chicos de 12 años, pero es que yo tengo en la clase una chica que su nivel es de cuarto de primaria. Entonces yo no puedo dar la clase igual a todos, daré igual a todos, pero tengo que conseguir que ese alumno también esté atendido, esté atendido. Y ahí es donde entra la psicopedagogía religiosa. ¿Vale? Atender a toda la diversidad que tenemos en el aula, etc. Ahora con las situaciones de aprendizaje y demás, pues está recogido que sean lo suficientemente flexibles para que nos puedan servir para lo que es atender a la diversidad. En el propio proyecto Ludera encontráis fichas, algunas adaptadas. Por ejemplo, tenía un ejemplo de una chica que tenía en otro instituto que el profesor o profesora que había estado antes le había puesto un libro de cuarto de primaria. Ella veía que era de cuarto de primaria y ella eso no lo quería, porque ella estaba en segundo de la ESO. Entonces tú no le puedes dar un libro de cuarto de primaria y que todos los demás. ¿Tú qué tienes que hacer? A lo mejor el envoltorio, simplemente. Simplemente. Y la ficha, lo más parecido que le hacía, le elaboraba el material lo más parecido a la ficha igual y se la entregaba en el mismo esto que los demás. Pero la ficha era distinta, porque yo no le podía poner la misma ficha. La misma exactamente no, pero la apariencia era igual, tenía el mismo sello, ponía el mismo curso, lo ponía todo. Y eso ya ella era la más contenta, porque estaba haciendo su tarea de segundo de la ESO. No le habían dado un cuadernillo de cuarto de primaria para que ella lo hiciera. ¿Entendéis? Son muchos casos que os iréis encontrando si quieres y que hay que dar respuesta a esas necesidades teniendo en cuenta estos aspectos generales de la edad y aspectos individuales. Partiendo de las características, profundizaremos en la inteligencia espiritual, etcétera. El concepto de Dios, una pregunta. Si nos la planteamos nosotros ahora mismo, pues cada uno tendríamos, digamos, cómo
¿quién eres? ¿No? Diría, yo soy Yahvé, ¿no? Que yo soy, el nombre. Diríamos, ¿cómo explicar? ¿Qué concepto de Dios tiene este niño? ¿Qué experiencia de Dios ha tenido en su vida? ¿Cómo lo entiende? Cuando íbamos os decía, ponía el ejemplo de la creación, situaciones que aparecen o si nos vamos a los textos, tenemos que saber que la Biblia no es un libro de historia, ni un libro de ciencia. Es un libro en el que Dios nos habla, su autor es Dios, que se vale de las personas para entrar en relación, para este pacto, esta alianza que establece con el hombre, que tiene su culmen cuando nos entrega a su Hijo. Entonces, tiene un mensaje, la Biblia tiene un mensaje teológico. El Antiguo Testamento anuncia el Nuevo. Si nos vamos al Deuteronomio, al Levítico, libros de una lectura compleja, algunos los libros de los números puramente listados, cosas, podríamos tener nosotros no solo tenemos lo que es la Sagrada Escritura, también tenemos la tradición y el magisterio. La tradición y el magisterio. La sola escritura es propia de la red de los protestantes, la reforma protestante, etcétera, etcétera. Entonces nosotros damos clases de religión católica, somos profesores de religión católica. Entonces tenemos que saber este tipo de conceptos y tenemos que saber interpretar las escrituras dentro de nuestra tradición, nuestro magisterio, y saber trasladarle que si hay muchos acontecimientos de la historia del pueblo de Israel tienen fecha, pero es que si no me coincide esta fecha con esto, ya esto no. Muchas veces la historia se va escribiendo por los pueblos y se van trasladando unos a otros por la tradición del magisterio, etcétera, etcétera, y tenemos que saber interpretarlo, ¿vale? Y ahí es donde le tenemos que ir trasladando el mensaje. Y por último dice, así llegaremos a ver cómo la enseñanza religiosa escolar puede ayudar a la educación en la fe a través de la pedagogía religiosa. Este componente de fe, que no se exige para matricularse en religión, si lo tiene o si lo encontramos, pues mucho mejor, porque nos va a ayudar. Y nosotros tenemos también que ayudar o que facilitar que esta fe vaya creciendo. Yo he tenido alumnos de otras religiones en clase, que por circunstancias y demás, bueno, he tenido alumnos ortodoxos, hasta algún musulmán ahí apuntado, que no será muy estricto, bueno, no es musulmán como tal, ¿no? Pero que no es el componente de la fe, no lo pone en la matrícula que lo tenga, pero si nosotros sí tenemos que trabajarlo y verlo, porque es un componente fundamental para muchos de los contenidos que tenemos, pero no es el objetivo. Si al final del curso conseguimos que ese alumno haya afianzado su fe, pues mucho mejor, pero no le evaluamos de su fe, lo que os quiero decir, ¿vale? Bueno, y esto es un poco a grosso modo, porque ya os digo que es un cuadernillo que cuando lo veáis se lee de un tirón prácticamente, de unas 20, son 20 páginas y vais a ver que es sencillo y qué más. Entonces, bueno, me gustaría que si tenéis alguna pregunta o queréis algo, pues antes de finalizar, me trasladéis. Javier, perdona, Sí, has dicho que el trabajo se hace de un vídeo, ¿no? sí, es un vídeo que está en la plataforma. Ajá, vale. Y vamos, está en la plataforma, si no estuviera, vamos, debe estarlo porque está. Y si no está, pues me lo decís automáticamente para hablar con Héctor y que se suba. Es un vídeo de Francesc Turralba, dura algo más de 10 minutos, creo, 2, 3, creo, no recuerdo bien, eran 12, Pero 13, 14 minutos. Sí. después hay un examen y el examen que es del cuadernillo o de las dos cosas. No, esa es la práctica. Es Sí, la práctica. El examen como tal son preguntas tipo test de opción múltiple,
del cuadernillo, no es del vídeo. Como ha El sido examen este del es primer igual, bloque. porque Martín Figal es compañero mío, y él da clase conmigo también en Triguero, y bueno, él da también en varios sitios, igual que yo, pero en Triguero estamos los dos juntos y más o menos la metodología es parecida a lo que es un cuadernillo que hemos elaborado y después os saldrá un cuestionario que estará abierto. Ya Héctor, imagino que os ha mandado las indicaciones, que creo que está abierto varias horas, y vosotros creo que tenéis no sé, un intento en un tiempo limitado desde que lo abrís y vais respondiendo. Y ya está, es muy sencillo, ¿eh? Vais a ver que con los apuntes y demás, pero claro, os recomiendo que los leáis varias veces los apuntes, subrayéis cositas y demás, porque bueno, por lo menos que tengáis clara la estructura, porque después el tiempo, si tú te sale la pregunta, hay preguntas que tienes que haber interpretado lo que viene, no es literal, no es. Algunas son más literales, pero no viene. El campo es verde, ¿no? ¿De qué color es el campo? Y verde, ¿no? ¿Entiendes? ¿Por qué el campo era verde? ¿Entiendes? Un poco, ¿no? Que no son muy difíciles, pero hombre, leer, entender el cuadernillo os va a ayudar a la hora de responder. ¿Alguna duda más? Si tenéis alguna duda sobre lo que es la DECA o demás, aunque no es el sitio, bueno, si en cualquier momento me podéis preguntar lo que queráis y demás, pues vale, bien o sea, a través del esto, por el correo, lo que queráis, la duda que tengáis respecto a lo que es la DECA en sí y demás. Héctor ahora mismo, el que está allí, os puede responder perfectamente, pero si alguna duda que tenga, os lo trasladáis a él o él que me lo diga, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues si no hay nada más, pues no os quito más tiempo y ya está, estoy a vuestra disposición y lo que os haga falta, pues podéis contactar en cualquier momento, ¿vale? Pues nada, pues buenas tardes a todos y ánimo, que vaya todo. Bueno, en mi bloque seguro que os va a ir muy bien y en los demás imagino que también. Vale, muchas gracias. Muchas A gracias. vosotros, a vosotros. Bueno, pues voy a dejar de grabar y cierro la sesión.